Bueno, esta sí es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Están los chavistas y está la oposición, ¿verdad?, en Venezuela, y entonces están eligiendo a los magistrados del Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema de Venezuela, y entonces todos se pusieron de acuerdo para renovar a todos los magistrados actuales que son chavistas. Y uno dice, pues, ¿cómo es eso? Si van a tener la Corte Suprema integrada solo por chavistas, ¿a dónde van a ir a parar todos los reclamos que en el futuro se pueden hacer de parte de la oposición? ¿Esto es obra de Estados Unidos? ¿Es aceptada por la oposición que lidera especialmente María Corina Machado? Surgen mil preguntas, pero en otras circunstancias, Juan Ramón, yo no vería algo posible de que la oposición acepte que van a renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo que son de origen chavista. Yo creo que hay que verle lo positivo, Rodrigo. El hecho que acepten renovar la Corte Suprema de Venezuela, los chavistas, sin que tengan una trampa escondida bajo la mano, eso es una muy buena señal, porque realmente el gobierno chavista venezolano era una dictadura, porque es una dictadura donde el gobernante no respeta la división de poderes y controla todos los poderes. Y el caso del gobierno venezolano, todo estaba bajo el control del partido. Y claro, esto hacía difícil la operación de la justicia. Pero si ahora están negociando y admiten que van a nombrar posiblemente abogados independientes que no sean obedientes del gobierno, Rodrigo, yo creo que es una buena señal. No, es que lo que te estoy diciendo es que van a renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo que vienen desde el chavismo. No son abogados independientes. Juan Ramón, son abogados que están actualmente en el Tribunal Supremo y tienen la antecedencia de que fueron nombrados en la época del chavismo. Pero cuando se dice la palabra renovar, Rodrigo. Es que les están renovando, los están confirmando en el cargo. No. Sí, hombre. No, sí, para mí, sí, bueno, tal vez yo vengo esta mañana con un poco más de optimismo, No. pero yo lo que quiero imaginar es que la gente de Estados Unidos no es tonta y cómo va a aceptar que se ratifique a los mismos que ya están ahí. Como decía el corresponsal famoso, algo hay ahí, licenciado. Algo hay, licenciado. Algo hay. Mire, yo lo que me imagino es que a estos magistrados del Tribunal Supremo que vienen desde el chavismo les han de haber advertido. Tienen que meterse en la investidura de magistrados, olvídense del chavismo. Si ustedes se salen de ese redil, ya saben que les esperan las ergástulas allá en Estados Unidos. A todos los llevan, entonces ya ahora posiblemente sí van a actuar como magistrados, o posiblemente estos eran verdaderos magistrados, pero el chavismo los tenía controlados. No, el chavismo. Es muy posible. No, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que el chavismo controla hasta esta fecha y en consecuencia la renovación es nuevos magistrados. Eso es lo que me quiero imaginar. No, señor. A vos cuando te dicen, Juan Ramón Martínez, le vamos a renovar la licencia, es que se la van a confirmar la licencia. Pero es nueva. Renovar es nueva. Vaya, pues, ahí quedémonos, pero vamos a ver si son los mismos nombres. Bueno, ojalá. Esperamos que, mire, vamos si a ver son los mismos, días. es una babosada. Sí, por eso. Sí, por eso es que yo estoy así, como digo, alarmado. Pero esperemos, vamos a ver los nombres y que esto se aclare. Colombia autoriza a Estados Unidos a realizar operativos militares en su territorio para combatir a los narcotraficantes. Este es un paso que se contrapone a toda la tosudez de Gustavo Petro. Petro prácticamente sacó a Estados Unidos de Colombia, porque él lo que quería ir era a Rusia y a China. Y no lo pudo hacer, ¿verdad?, porque en el Congreso de Colombia y en el Senado de Colombia no se lo permitieron. Pero ahora, inmediatamente, es decir, Colombia ahora ya es un territorio que está a la disposición de Estados Unidos para ejercer operativos militares en su territorio para combatir al narcotráfico y la trata de personas y posiblemente otras cosas más. Es decir, vuelve Colombia a ser lo que era
en tiempo de los 8 años del gobierno del presidente Uribe. Sí, son países que dan bandazos. Es decir, en 4 años, bajo la dirección de Petro, el estamento colombiano se colocó en una posición antiestadounidense, anti-Israel. Ahora, con el nuevo presidente de la República, el señor de la Espriella, se da este cambio en que Colombia vuelve al redil de los Estados Unidos a realizar operativos militares conjuntos en su territorio. Creo que en el gobierno del presidente Bill Clinton se instalaron 8 bases militares en territorio colombiano, en el gobierno de Bill Clinton. 8 bases militares completamente, pero en el tiempo del presidente Petro fueron saliendo esas bases militares, Sí. las fueron sacando. Y que esto que Petro solo estuvo 4 años en el poder. ¿Qué tal si hubiera estado 8 años? Y hay que reconocer dos cosas que yo quiero compartir contigo, Rodrigo. La primera es que Colombia es el gran productor mundial de cocaína. Sí. Y Estados Unidos es el gran consumidor mundial de cocaína. Es decir, allí hay un punto de convergencia en que las dos naciones soberanas tienen la obligación práctica de cooperar. Sí, esta es una cosa sumamente interesante, ¿verdad? Colombia tiene posiblemente el ejército más ejercitado, llamémoslo así, en materia de combate, en materia de lucha, en materia de guerra, en toda América del Sur. No hay ejército mejor entrenado que el de Colombia. Es que el ejército de Colombia ha estado peleando con la guerrilla y que hayan habido 3 facciones guerrilleras, una más violenta y más radical que otra, pero las 3 son grupos guerrilleros. Uno ahora ya más disuelto, pero siempre siguen dos grupos guerrilleros ahí que son alarmas. Entiendo entonces que Estados Unidos, cuando se va a dedicar a combatir a los narcos, sabe que gran parte de la operación del narcotráfico la están haciendo los guerrilleros, Juan Ramón. Las FARC controlan casi toda la operación del narcotráfico. Sí, ¿con quién tenía su asidero y su alianza, su joint venture, como dicen los gringos? Pablo Escobar. Hombre, Pablo Escobar tenía con los jefes guerrilleros de la FARC, hombre. Y es que las tales guerrillas no son guerrillas en el fondo, No. sino que son estructuras criminales, como dice la policía, eso es así. en las que las personas reciben un salario, son empleados y tienen un armamento para ir a combatir los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Los que les quieren robar la droga, porque ellos se fundamentan en sus recursos económicos para sostenerse en la movilización de la droga entre unos proveedores y unos compradores que lo llevan para Estados Unidos. Mira lo que pasó el otro día en Turquía. Andaba todo el gobierno del presidente Donald Trump, andaban periodistas, altos cargos, pero en medio ya casi para abordar el vuelo, el servicio secreto le dijo a Trump que habían montado un operativo, ciertos grupos para asesinar a Trump. Entonces, a Trump lo sacaron por la parte trasera del avión y lo pasaron a otro avión. Pero el avión, el grande, donde iban los periodistas y otros altos cargos, salió. Entonces, ahora salen las críticas de que Trump usó como señuelos a los periodistas y altos cargos para que persiguieran al avión donde supuestamente iba Trump, pero no iba Trump se pasó a otro avión más pequeño. Pues claro. Pasó en Turquía, eso pasó en Turquía y se sabe hasta después y la gente está indignada. Los periodistas y los altos cargos que iban ahí, porque pues, iban a atacar al avión nuestro, que ese avión Air Force One no va solo, lleva 8 aviones acompañantes. ¿Va? No va solo. Cuando se levanta el Air Force One lleva 8 aviones que lo acompañan. Pero Rodrigo, ¿no te parece que es un poco tonta esa protesta? Porque Sí. ¿cuál era la obligación del servicio de seguridad del presidente Trump? Proteger al presidente.
su obligación no, no es proteger a los periodistas. Sí. Quien los manda a los periodistas a andar acompañando al presidente. El que acompaña al presidente sabe los riesgos Sí, que está cierto. corriendo. Sí. Entonces, el aparato de seguridad que protege al presidente frente a esta información, que aparentemente era una información bastante confiable, Sí, sí lo en era. virtud del cual se sospechaba de la posibilidad que Irán atacase el avión, sacaron al presidente, incluso usando un camión. Sí. El presidente subió por un lado y por la otra puerta salió a un camión de esos camiones que llevan la comida, Abastece, son las abastecedores. bebidas. Sí. Entonces ahí se subió y él fue a otro avión. Entonces ellos se fueron en un avión creyendo que el presidente estaba ahí, pero el presidente estaba viajando en otro avión. En otro avión, A mí me parece una operación limpia del servicio secreto de los Estados Unidos, que tiene la obligación de proteger al presidente Trump. Bueno, y ahora en los medios internacionales ya empezaron a calificar a la dictadura de Ortega y Chayo Murillo. Dicen en los periódicos europeos que la de Ortega y Rosario Murillo luce una dictadura desesperada al prohibir las elecciones libres, porque ya todo el mundo sabe que es una tiranía la de Ortega. Entonces, ¿para qué diantres dice que va a suspender las elecciones libres? Si de todas maneras hayan o no hayan elecciones, ahí las elecciones nunca son libres. ¿Por qué Ortega y Chayo empezaron a decir que para qué elecciones? Dicen que fue una torpeza de Ortega y de Chayo dar ese anuncio, porque la verdad es que ellos solo les queda, hayan elecciones, todo el mundo va a elegir y controlan los resultados y ahí sigue electo Ortega. Que ya es una dictadura desesperada la de Ortega y la de Rosario Murillo, así lo califican los medios internacionales. Nosotros usamos en un programa anterior el concepto que Nicaragua es una suerte de Corea del Norte en Centroamérica. Corea del Norte es uno de los países menos comunicados diplomáticamente del mundo. Sí. Aquí solo unos colegas míos y tuyos, Rodrigo, egresados de la Universidad Pedagógica, es que han hecho viajes así muy discretos a Corea del Norte. Yo ignoro con qué finalidad. Entonces, esos países aislados, nadie los visita, nadie se comunica con ellos. En el caso de Nicaragua, el aislamiento es tan terrible que ahí capturaron al obispo Mata, de más de 80 años de edad, y lo mantuvieron como 60 días desaparecido. Ahora, en esta semana lo acaban de presentar al público, pero realmente yo, igual que tú, experimento un sentimiento de incapacidad para poder juzgar el comportamiento de esta gente que cree que las dictaduras son algo normal, que el pueblo mundial les va a aceptar como tales.